Vamos a viajar en el tiempo, a una tierra forjada a base de guerra y de fe. Porque esta no es una historia cualquiera, no. Esta es la crónica de una dinastía que cruzó los Pirineos para gobernar Castilla durante 2 siglos y medio. Una casa real que marcó el destino de un reino con la espada, con la sabiduría y, cómo no, con la sangre. Y aquí vamos a entrar en materia. La pregunta que va a guiar todo este relato es esta. ¿Cuándo termina de verdad una casa real? ¿Es cuando se extingue la línea masculina directa o la cosa es más complicada? Hay que quedarse con esta pregunta en la cabeza, porque la historia de los Borgoñan en España tiene un giro final que, de verdad, es sorprendente. Para entender cómo empieza todo, tenemos que irnos a la península ibérica del siglo XI. Aquello era un mosaico de reinos cristianos en plena reconquista. Después de una derrota bastante dura contra los almorávides, el rey Alfonso VI de León y Castilla pide ayuda, pide caballeros al resto de Europa. Y esa llamada, esa petición de auxilio va a ser el origen de todo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Uno de los nobles que responde a esa llamada es Raimundo de Borgoña, y el rey, como recompensa, le da la mano de su hija y heredera, Urraca. Con esta boda, de repente, una estirpe extranjera se planta directamente en la línea de sucesión del trono más poderoso de la península. Ojo, no heredan un reino tranquilo y en paz, para nada. Heredan un campo de batalla que van a tener que defender y, sobre todo, expandir. El dominio de esta casa real dura casi 250 años, que se dice pronto. Todo arranca oficialmente con Alfonso VII, al que llamaban el emperador. Después de él vienen monarcas que van a alcanzar la gloria, como Fernando III, que une para siempre Castilla y León, o su hijo, el gran Alfonso X. Pero claro, también habrá momentos de crisis profundas, que van a terminar con el final dramático de Pedro I, allá por 1369. Y ahora llegamos al que podríamos llamar el apogeo de la dinastía. Un periodo que queda perfectamente definido por 2 reyes legendarios, que son, por así decirlo, las 2 caras del poder medieval, la conquista militar y la construcción de un Estado. Es que el contraste es fascinante. Por un lado tenemos a Fernando III, el rey guerrero, que llegó a ser canonizado como el Santo. Él es, sin duda, la espada de la dinastía. Consigue la unión definitiva de las coronas y conquista ciudades tan importantes como Córdoba y Sevilla. Vamos, que fortalece el poder del rey como nunca antes. Y por otro lado, su hijo, Alfonso X, el sabio, que es la pluma. Él fue un rey que entendió perfectamente que un reino no se gobierna solo a base de victorias militares. Se dedicó a construir las estructuras de un Estado moderno, impulsando leyes unificadas y sentando las bases de una administración centralizada y eficiente. Así que, al final, la clave es esta. Aunque sus métodos eran muy distintos, padre e hijo compartían la misma visión. Fernando conquistaba el territorio y Alfonso lo organizaba. Su gran proyecto común era transformar ese conjunto de señoríos feudales en un Estado centralizado de verdad, con un rey fuerte a la cabeza y un aparato de gobierno capaz de ser eficaz. Pero claro, construir un Estado fuerte desde cero nunca es un camino de rosas. Después de esa edad de oro de Fernando y Alfonso, la corona de Borgoña tuvo que enfrentarse a unos desafíos enormes que pusieron a prueba los mismísimos cimientos del Estado que con tanto esfuerzo estaban levantando. Fijaos en esta cita, la dijo un noble justo antes de ser ejecutado, y creo que resume a la perfección la brutalidad de la política castellana de la época. La lucha por el poder era despiadada, y el principal obstáculo para ese proyecto de Estado centralizado era precisamente la nobleza, que no quería perder ni un ápice de sus privilegios y de su poder. La situación, la verdad, se complicó muy rápido. Los sucesores de Alfonso X tuvieron que apagar fuegos por todas partes. Rebeliones de nobles que querían recuperar el poder perdido, sucesiones al trono que eran un auténtico caos, con reyes que eran niños y regentes muy ambiciosos. Y por si todo esto fuera poco, se sumaron unas crisis económicas gravísimas que debilitaban la autoridad del rey día a día. Y cuando parecía que la cosa no podía ir a peor, pues sí que podía. En 1348 llega la catástrofe definitiva, la peste negra. Se extendió por toda la península, aniquilando a una parte gigantesca de la población. Y esto no fue solo una tragedia humana, que lo fue. Es que provocó el colapso de la economía, con una inflación galopante y una escasez de mano de obra que puso al reino literalmente al borde del abismo. Y es justo en este ambiente, en este clima de crisis total, donde aparece la figura del último rey de la línea directa de Borgoña, Pedro I. Su reinado va a ser el campo de batalla final. Ahí se decidirá si el proyecto de un Estado fuerte sobrevive o si se desmorona para siempre.
La historia nos ha dejado dos retratos de Pedro I que no podrían ser más opuestos. Para sus enemigos, la alta nobleza, fue el cruel, un tirano que no dudaba en ejecutar a quien se le oponía. Y esta es la visión que más ha calado, en gran parte porque quien escribió la crónica era su enemigo, López de Ayala. Pero para otros fue el justiciero, un rey que defendió con uñas y dientes el proyecto de sus antepasados. Luchó para someter a una nobleza que estaba en rebelión constante, apoyó a las ciudades, a la gente común y sobre todo usó el poder del Estado para hacer frente a la crisis económica. Fijaos, impuso controles de precios y salarios para frenar la inflación y creó una moneda de plata fuerte, el real de plata, para estabilizar el comercio. Fue en muchos sentidos un intento audaz de gestión económica casi moderna. Al final, este conflicto entre la autoridad del rey y el poder de los nobles se convirtió en algo muy personal. Toda la oposición a Pedro se unió en torno a una figura, su medio hermano, Enrique de Trastámara, que era hijo bastardo del rey anterior. Y lo que vino después fue una guerra civil devastadora que partió el reino en dos, hermano contra hermano. Y al final, el final es digno de una tragedia. Tras ser derrotado en la batalla de Montiel, Pedro es traicionado y lo llevan a la tienda de campaña de su hermano. Allí, según cuentan las crónicas, los dos se enzarzan en una pelea a muerte. Y Enrique, ayudado por los suyos, apuñala a su propio hermano, el rey, y se proclama nuevo monarca de Castilla. Con este acto, la línea masculina directa de la Casa de Borgoña llega a su fin. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. Enrique de Trastámara, el que lo asesina, era hijo ilegítimo de Alfonso XI, un rey de la Casa de Borgoña. Por sus venas corría la misma sangre que por las de Pedro. Así que, ¿fue el fratricidio de Montiel el final de una dinastía o fue simplemente el traspaso de poder, de una forma muy violenta, a una rama secundaria de la misma familia? La historia le dio un nombre nuevo a la dinastía que vino después, la Trastámara, pero la sangre de Borgoña, seguía en el trono, una paradoja que nos obliga a pensar qué es lo que de verdad define a una casa real.